Hay nombres que cuando están escritos en la carátula de un libro representan como una garantía de calidad, de que el tiempo que inviertas leyendo ese libro va a estar muy bien invertido. Y en mi concepto, Ivan Niven es uno de ellos. Todo lo que he leído de este matemático canadiense siempre me ha parecido no solo entretenido, sino de la máxima calidad y siempre aprendo algo de lo que leo escrito por él. Y este libro, Números Racionales e Irracionales, no es la excepción, con la gran ventaja de que para leer este libro lo único que necesitas a nivel de conocimiento previo es álgebra del colegio y quizás un poco de trigonometría, pero realmente muy poco. Bueno, este libro hace parte de una colección que en español se ha llamado Biblioteca de Matemática Contemporánea y que es la traducción de una colección originalmente publicada por la Asociación Matemática Americana y llamada New Mathematical Library, donde consta básicamente de libros que están escritos principalmente para estudiantes de últimos años de bachillerato, de primeros años de universidad, que quieran estudiar temas un poco más avanzados, pero también están al alcance de aficionados a las matemáticas como yo o personas que simplemente quieran expandir su alcance matemático, pero que no tengan una educación formal en matemáticas. ¿De qué trata este libro? Pues básicamente este libro trata sobre los números reales. Cuando estamos en el colegio se nos habla mucho de los números reales, se nos dice que los reales constan de los racionales y de los irracionales, pero no se da mucho detalle. En este libro vas a encontrar el detalle que necesitas. Parte brevemente de los números naturales y los enteros, pero se demora muy poco allí, para pasar luego a los números racionales y en el segundo capítulo habla mucho de las propiedades de los racionales, especialmente de las propiedades de su representación como decimales finitos o decimales infinitos periódicos. Luego en el tercer capítulo ya habla del conjunto de los reales, pero en particular habla de la existencia de los irracionales, de números que no se pueden representar como una fracción, como se sabe hace más de 2000 años. Por ejemplo, el raíz de 2, raíz de 3, raíz de 6, son ejemplos que nos da de números que no se pueden representar como una fracción. En el capítulo cuarto nos habla de propiedades de los irracionales e introduce los números algebraicos, que son números que son raíces de polinomios de números enteros, como por ejemplo raíz de 2. Raíz de 2 es una raíz del polinomio x al cuadrado menos 2 igual a 0. Todos los números racionales son raíces de polinomios lineales, porque todo número racional es una solución de la ecuación ax más b igual a 0. O por ejemplo, raíz cúbica de 7. Raíz cúbica de 7 es una raíz de la ecuación x al cubo menos 7 igual a 0. Entonces también es un número algebraico. Y bueno, en el capítulo 5 nos habla de algunos números irracionales en particular, de los números trigonométricos, de los senos, de los ángulos enteros, por ejemplo, seno de 20 o también coseno de 40, de los cosenos también, las tangentes de ángulos que se representan con números enteros y que no se sabe que son números enteros o racionales. Por ejemplo, el seno de 30 se sabe que es un medio, pero el coseno de 30 es un número irracional, raíz de 3 sobre 2, y así, por ejemplo, no sé, el coseno y el seno de 80 son números irracionales. Entonces, se dedica a hacer estas demostraciones. También demuestra que muchos logaritmos de base decimal son irracionales. De hecho, todos los logaritmos de números enteros positivos, como por ejemplo el 2, el logaritmo decimal de 2, o el logaritmo decimal de racionales también, de 3 cuartos, son números irracionales, con la excepción de las potencias de 10. Los logaritmos decimales de las potencias de 10 son números enteros. Entonces, se dedica a esto en este numeral. Y luego nos introduce el concepto de números trascendentes, de números que no son la solución de polinomios con coeficientes enteros. Un ejemplo de un número trascendente es el número pi o el número e.
Esos son números trascendentes bastante conocidos. No demuestra la trascendencia de estos números en el libro porque son demostraciones difíciles y que requieren conocimientos de análisis. Al final habla de los 3 problemas más famosos que los geómetras griegos no pudieron resolver, que son la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo, y cómo estos problemas están relacionados con la teoría de los números irracionales y también de los números trascendentes. El capítulo 6 para mí es como el clímax del libro, pero a la vez es el capítulo más difícil. En todos los capítulos va como escalando el nivel de dificultad. Ya en el capítulo 5 se requiere un buen manejo de álgebra, pero en el capítulo 6 se requiere un conocimiento de desigualdades. Y si bien trae una introducción a las desigualdades, es una introducción muy corta. Y la persona que no tenga experiencia manejando desigualdades puede tener un poco de problemas con este capítulo. Pero acá básicamente se trata de demostrar algunos teoremas de aproximación de los números irracionales a través de racionales. Finalmente, en el último capítulo se dedica a demostrar que existen los números trascendentes, estos números que no son solución a polinomios de coeficientes enteros. Entonces, usando un número trascendente muy famoso llamado el número de Liouville, se dedica todo el capítulo a hacer esta demostración. El libro además trae 3 apéndices. Bueno, el primer apéndice es la demostración de que existen infinitos números primos, una demostración que tenemos desde la época de Euclides. El segundo apéndice es la demostración del teorema fundamental de la álgebra, del teorema fundamental de la aritmética, que es el que nos dice que todo entero positivo mayor a 2 tiene una factorización única en los números primos, con números primos. Y el último apéndice es una demostración alternativa a la que tiene el capítulo 7 de la existencia de los números trascendentes. Finalmente, el libro trae varios ejercicios, muchos de ellos son bastante retadores, pero trae respuestas y sugerencias de solución para la mayoría de los ejercicios. Bueno, finalmente te quiero dejar este esquema, espero encontrarlo fácilmente, que me parece como el resumen del libro. Aquí se presentan 2 clasificaciones alternativas de los números reales. Los números reales se pueden dividir, por ejemplo, en racionales e irracionales, y los irracionales pueden ser algebraicos, además que los racionales todos son algebraicos, pero estos pueden ser irracionales algebraicos como raíz de 2, raíz cúbica de 7, o irracionales trascendentes como este 2 elevado a la raíz de 2, logaritmo de 2 o pi. Otra clasificación alternativa que es menos usual, esta de arriba es la más usual, esta que es menos usual nos dice que los números reales se pueden dividir en algebraicos o trascendentes. Los algebraicos pueden ser racionales o irracionales y los números trascendentes son todos irracionales. Entonces, bueno, aquí en la portada podrás descifrar, aunque aquí no se ve muy bien, pero podrás descifrar que va mostrando esos diferentes conjuntos. Aquí están los enteros, aquí están los naturales, los enteros, los racionales, los números que se pueden construir con regla y compás, los algebraicos y los números trascendentes. Entonces, aquí en la portada, curiosamente, está como el resumen del libro y por fuera de este universo están los números complejos. Ok, te recomiendo muchísimo este libro. Si te interesan las matemáticas, es un libro que deberías leer y que probablemente vas a disfrutar mucho. Números racionales e irracionales por Ivan Niven. Bueno, hasta pronto.